día de hoy quiero presentar a nuestras expositoras. Eh, Nos acompaña Claudia Miranda, es psicóloga y doctora en envejecimiento y salud mental, es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE, además es profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello y es investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Así que un lujo tener a Claudia el día de hoy. Muchas gracias. Por otro lado, también tenemos a Rafaela Carvacho, también ella es psicóloga, ella es magíster en psicología de la salud y es coordinadora de investigación del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE. Así que, como pueden ver, tenemos unas presentadoras de primer nivel. Por ello quiero dejar con ustedes, no sé quién va a partir, Rafaela o Claudia. Claudia primero y después Rafaela. Adelante, Claudia, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la presentación y por la invitación también a compartir lo que en el fondo nosotros plasmamos en el capítulo de la guía de envejecimiento, ¿no es cierto? Así es que eh, un placer estar aquí hoy día y bueno, con Rafa, digamos, vamos a contarles acerca de la sobrecarga en personas cuidadores informales de personas mayores en situación de dependencia, pero la idea no, o sea, si bien nos vamos a enfocar, ¿no es cierto?, en factores de riesgo, en cómo, qué podemos hacer, ¿cierto?, para prevenir y además cuando ya están sobrecargados, qué se puede hacer, digamos. La idea también es mirarlo desde un punto de vista, no sé si positivo, pero desde un punto de vista de que no es algo en lo que no se puede intervenir, ¿ya? Y eso es súper importante saberlo. Y también que hay medidas que la misma persona, ¿no es cierto?, puede de alguna manera ir implementando con un acompañamiento, ¿ya? Dale, Rafa, con la que sigue. Yo voy a enfocarme en la parte como más fome, si lo queremos decir, que es la parte de datos. Y Rafa después va a ver, ¿no es cierto?, lo que es la parte más práctica de intervención, etcétera. Ahí vamos a estar las dos también, en un ratito yo también metiendo un poco la cuchara, como se dice, en esa parte, ¿ya? Pero vamos a partir dando un contexto de los datos que tenemos, que son datos recientes, súper recientes, acerca de eh, no sé si un perfil, pero al menos la última como fotografía que tenemos de la situación de las personas cuidadoras de personas mayores dependientes acá en Chile. Sabemos que el 51% de las mujeres tiene a su cargo, ¿no es cierto?, a alguna persona dependiente aquí en Chile. Dale. Tenemos, ¿no es Pero cierto?, antes que de, no, 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 sí. Antes de eso, bueno, Rafa va a estar a cargo de nuestras preguntas porque queremos hacerles algunas preguntas también durante la presentación, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con lo que conocen ustedes acerca del perfil, digamos, las características que creen ustedes que pueden, que tienen las personas cuidadoras informales, aquellas que están en sus casas cuidando acá en nuestro país. Y para eso, si no me equivoco, Rafa, tú me corriges, hay que escanear el código QR que aparece ahí en la pantalla y responder en la página web de Mentimeter la pregunta que les estamos haciendo. Hay que escribir una palabra de qué es lo que ustedes, qué características creen ustedes que tienen esas personas cuidadoras, ¿ya? Quisimos hacerlo un poco más eh, interactivo, así que participen, por favor, a modo y de no hacerlo actividad tan... introductoria en Sí. el fondo, queríamos escucharlos a ustedes. Nos alegra ver que hay hartas personas conectadas Mm. y que están bien activos. Ah, muy bien, ya están participando, están muy activos en el Gracias. chat y pueden participar de dos maneras. Pueden entrar a menti.com e introducir el código que está aquí arribita en la pantalla, que es 16809273, o escanear el código QR con su celular y ahí pueden agregar palabras que, como ven, ya están convirtiéndose en una nube de palabras que nos ayuda a hacernos una idea de cómo ustedes ven a las personas que cuidan o también cómo esperan que sean, qué expectativas despiertan estas personas. Y wow, está aumentando rápidamente.
veo que crece la palabra cansancio, sobrecarga, amor. Está muy interesante. Paciencia, ya yo creo que Sin ahí, sueldo, sí. esfuerzo, mujer. Va- ahí sigue aumentando. 109 respuestas. Wow. Gracias por la participación. Muchísimas gracias. Esto sigue creciendo, pero veo que se sigue destacando sobrecarga, que es el tema que nos convoca hoy, sobrecarga, cansancio, esfuerzo, mujeres. Y está estupendo para introducir algunos de los temas que vamos a tocar hoy día, Sí, así que justamente, volvemos sí. contigo, Claudia. Sí. Vamos a volver a la presentación entonces. Bueno, yo veía palabras ahí como empatía, ¿no es cierto? Paciencia, había por supuesto las que tienen que ver con el impacto negativo, que es la sobrecarga, el cansancio. También veía la palabra amor, ¿no es cierto? Cuando uno busca alguna, no busca, muchas personas no es que estén buscando, sino que hay razones por las cuales uno cuida, ¿verdad? Y dentro de esas razones está el amor, no es que queramos romantizar la situación de cuidado, porque no siempre es así, pero es una de las razones que pueden motivar para cuidar. Se acopla, estoy escuchándome repetida, no sé si es mi, bueno, pero es un poquito nomás, no sé si es mi micrófono. Espero que ustedes escuchen bien. Por lo tanto, yo creo que lo que podemos concluir de la nube es que hay, por supuesto, que distintas impactos, distintas consecuencias, distintas motivaciones, ¿no es cierto? Dentro de esas, hoy día nos vamos a referir a un tema que es complejo, como es la sobrecarga, ¿no es cierto?, el estrés, pero teniendo en consideración, que siempre lo decimos con Rafa cuando nos toca presentar, que también hay otros aspectos del cuidado que son positivos, ¿ya? Y eso lo describe también la literatura. Yo leía por ahí empatía también, entonces hay aspectos que también se desarrollan de la experiencia de cuidado y que no necesariamente tienen un impacto negativo, ¿ya? Y hoy día vamos a concentrarnos, eso sí, en lo que es sobrecarga y estrés en esta presentación, ¿ya? Y queremos contarles acerca de que es atingente, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver hoy día, el estudio que estamos llevando a cabo en el Instituto Micare acerca de personas cuidadoras formales e informales. En este caso, vamos a mostrarles algunos datos que salieron hace poquito, los analizamos del año pasado, acerca de las personas cuidadoras informales, de personas mayores con algún grado de dependencia. ¿Quiénes participaron en este estudio? Un total de 1.146 personas cuidadoras. Em, Todas las cuidadoras que entrevistamos eran personas de 18 años y más, chilenas o extranjeras, que desarrollaban labores de cuidado en torno al hogar sin recibir ingresos por ese trabajo. Se incluyen familiares directos, amigos, vecinos, etcétera, que señalan cuidar la mayor parte del tiempo a la persona mayor con alguna necesidad de cuidado en su domicilio, y lo hicimos en 4 regiones de Chile, porque queríamos que hubiera también una muestra lo más representativa posible del país. Esto fue en la región de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y la región metropolitana. Este lenguaje que sigue son lenguajes así un poco complejos, pero lo que quiere decir que fue un muestreo probabilístico por conglomerado, estratificado y multietápico. ¿Ya? Básicamente esas son condiciones que nosotros procuramos en la forma en que se reclutaron las personas, ¿ya? Las personas cuidadoras, con el fin de que pudiéramos, en el fondo, hacer conclusiones de lo que preguntábamos que pudieran ser representativas a nivel de Chile, ¿ya? Y para eso hay que hacer un muestreo probabilístico, estratificado, etcétera, ¿ya? Se seleccionaron comunas, ¿ya? De esas regiones que les comenté, considerando 2 estratos según nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo, de acuerdo a los criterios, ¿no es cierto?, que tiene el Estado para definir eso. Y luego se seleccionaron manzanas con una alta cantidad de personas mayores por un
muestreo aleatorio, que quiere decir que no fue a dedo, digamos, fue así al azar, ¿ya? Y los encuestadores fueron puerta a puerta en esas manzanas, o sea, a la casa de la persona llegó alguien golpeando la puerta, más o menos como es el censo, imagínense eso, y llegó preguntando, ¿aquí hay una persona mayor que necesita cuidado? ¿Y hay alguien que la cuida? Sí, y entrevistaron a la persona cuidadora después de haber hecho como todo este procedimiento para llegar a esa casa, ¿ya? Por lo tanto, creemos que los resultados, no creemos, sino que los resultados sí son representativos y efectivamente podemos concluir con mayor confianza, ¿no es cierto?, los resultados que yo les voy a ir mostrando. Dale, Rafa. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí viene la parte como interesante, ¿ya? 4 de cada 5 personas que señalan realizar este cuidado, digamos, hacia una persona mayor son mujeres, lo cual no es ninguna novedad porque sabemos que aquí culturalmente, ¿no es cierto?, somos las mujeres y a nivel mundial también, pero en cultura latinoamericana aún más, ¿no es cierto?, somos las mujeres las que nos hacemos cargo del cuidado de un tercero. Un número creciente de quienes cuidan también son personas mayores y eso hay que tenerlo muy en consideración porque en el fondo tenemos personas que también están en una etapa de la vida en que pueden ser más vulnerables a tener enfermedades físicas, a en el fondo tener problemas de salud, ¿ya? Física y mental. Entonces, tenemos que tener ojo que esta es una población o que las personas cuidadoras efectivamente están en riesgo, ¿no es cierto? Están en una situación más vulnerable de tener ciertos impactos en la salud que son negativos. ¿Ya? Dale. El 64% de las personas cuidadoras de estas personas mayores con algún grado de dependencia se encuentran fuera del mercado laboral formal, un 29% se encuentra trabajando, activo laboralmente, y un 11% estudia o estudia y trabaja. ¿Ya? Vale decir que la mayoría, ¿no es cierto?, de las mujeres, como sabemos también, de las personas cuidadoras en el fondo no se encuentran realizando una actividad laboral formal, ya vale decir, se encuentran fuera del mercado y eso además los pone en una situación económica precaria, ¿ya? Solo un 2,7% declara recibir ingresos, ¿ya? Y entre quienes reciben ingresos, el promedio es cerca de 100.000 pesos, ya que incluye el ingreso que se recibe como persona cuidadora y que sabemos, ¿no es cierto?, que no es ni siquiera cerca de lo suficiente para cubrir todos los gastos, ¿no es cierto?, y las necesidades que hay que, en el fondo, a las que hay que responder cuando se está cuidando a una persona mayor en situación de dependencia. Dale. Ra. Cuando miramos quiénes son estas personas cuidadoras en respecto del parentesco que tengan o la relación que tienen con la persona que están cuidando, el 83% de los hijos corresponde a personas del género femenino, ¿no es cierto? Y solo un 17% son hombres, que es algo que ya habíamos dicho, pero si se fijan aquí en el gráfico, el 62,3% son hijas más que hijos, digamos, de la persona mayor dependiente, ¿ya? Y de esas, ¿no es cierto?, el 83% son mujeres. Por lo tanto, tenemos una persona o una mujer que efectivamente está cumpliendo el rol de cuidado y probablemente también está cumpliendo el rol, ¿no es cierto?, de cuidar a otras personas o está en una situación en que está como entre medio de hacer sus propios roles, cumplir su propio rol de pareja, su rol de mamá, su rol de hija, etcétera, ¿ya? Cumpliendo varios roles a la vez. Dale, Rafa. Etapa crianza. Gracias, Paulina, justamente. Eh, el 15% declaran cuidar a otra persona con problemas de salud de cualquier edad, ¿ya? Y un 41% reporta una trayectoria de cuidados de 2 a 5 años y un 32% está cuidando hace más de 5 años. Por lo tanto, tenemos personas que
efectivamente la mayoría no es que hayan partido hace poco, al menos 2 años, ¿ya? Llevan cuidando y efectivamente, ¿cuántos días a la semana se realiza esa labor? 84,4% señala que todos los días, o sea, la gran mayoría de las personas encuestadas está cuidando permanentemente a la persona mayor que requiere de cuidados. Y ojo que este 15% que declara cuidar a otra persona con problemas de salud es aún un grupo aún más vulnerable con el que hay que estar en el fondo, ojo, ¿ya? En los servicios de salud, etcétera. Y es algo que, me adelanto, ¿no es cierto?, que le pongamos ojo porque es algo que hay que preguntar, ¿ya? Es algo que hay que evaluar al minuto de hablar, ¿no es cierto?, o de estar enfrente de una persona cuidadora. Hay que preguntar este tipo de cosas, o sea, si la persona está a cargo de crianza, si la persona cuida además a otra persona que tenga problemas de salud, etcétera, porque todos esos tics que hacemos, esos check de la lista, nos hacen poner ojo o poner prioridades, ¿no es cierto?, en este grupo y en la persona también, qué prioridades tenemos que poner al centro para poder intervenir después. Dale, Rafa. Aquí preguntamos acerca de la prevalencia, o sea, es decir, cuántas personas cuidadoras tenían algún problema de salud físico o psicológico como consecuencia de realizar esta labor de cuidado. Y encontramos, vemos lo que nos dijeron las personas cuidadoras, un 56,8% nos dijo que en el fondo no tenían ningún problema físico o psicológico, ¿ya? Un 16% sí en problemas físicos, un 10% sí en problemas psicológicos y un 17% sí en ambos. O sea, vale decir que en total un 60 y algo por ciento, 60 y algo, no soy muy buena para las matemáticas tan rápido, pero alrededor no es un 60, es menos, es un 40 y algo. Estoy mintiéndome que no soy buena para las para las matemáticas, pero un 40 y algo, sí experimenta algún problema de salud, ya sea de tipo físico o psicológico, lo cual no es un porcentaje menor, pero también es bueno destacar que efectivamente un poquito más de la mitad señala que no es distinto a medirlo objetivamente, ya, y lo digo porque es así, o sea, señalan ellas que no tienen ningún problema de carácter físico y psicológico. Pero también sabemos, ya, y esto es una opinión totalmente personal de acuerdo a la experiencia, que muchas personas en el fondo pueden referir no tener problemas, pero cuando uno indaga un poco más, puedes en el fondo darte cuenta que algo hay ahí probablemente y que la persona tampoco está en el fondo muy consciente porque está preocupada de cuidar, ¿ya? Y está centrada el foco en la persona cuidada, ¿ya? Por lo tanto, esto tiene que ver, y no quiero decirlo porque seamos pesimistas, todo lo contrario. Ojalá, sí, tengamos un 70% de personas que no tienen ningún problema, pero hay que estar ojo, ¿ya? Hay que estar ojo cuando la persona cuidadora también dice, no, yo estoy súper, no tengo ningún problema, y si uno escudriña un poquito más, a veces aparecen cosas que efectivamente podrían ser factores de riesgo, que a lo mejor ahora tampoco son problemas, pero que habría que intervenir para que no se conviertan en problemas. Ya, Rafa, dale. Estaban pidiendo el link del estudio. No sé si lo tienes para compartirlo ahí, si alguien lo tiene, pero lo vamos a compartir en el chat. No sé, ahí lo podemos poner más adelante, ¿ya? Bueno, y decirles que si entran a la página de Micare, del instituto, hay una pestaña que dice investigación, no, líneas de investigación, y ahí dice estudio Micare, y ahí está el libro completo, ¿ya? Eh, eso, ya la Daniela ahí dice que lo encontró, ¿ya? Acuérdense, micare.cl, línea de investigación, estudio Micare, ahí está, ¿ya? Bueno. Esta es la proporción de personas cuidadoras que declaran recibir apoyos en su trabajo de cuidado.
¿ya? Y apoyos de cualquier tipo. Estamos hablando, no sé, de que reciba ayudas técnicas o que reciba en el fondo apoyo del resto de la familia, etcétera. Y afortunadamente un 70% nos manifestó que sí recibe apoyo, pero ojo, nuevamente con ese 30% o casi 30% que dice no recibir ningún tipo de apoyo, porque sabemos que el apoyo de cualquier tipo, digamos, social, instrumental, emocional, etcétera, es un factor de riesgo fundamental para no desarrollar después, en el fondo, algún problema de salud, ya sea físico o psicológico. Por lo tanto, ese 30% rojito, 28,8% rojito que vemos ahí, está en mayor, ¿no es cierto?, situación de riesgo de presentar algún problema. ¿Ya? Dale, va. Bueno, aquí vemos la famosa escala de sobrecarga y vemos que un 40% dice tener sobrecarga intensa y un 60% no tiene sobrecarga, lo cual me parece bastante positivo, ¿ya? Porque en general aparece al revés, ¿no es cierto? Los cuidadores teniendo mucha sobrecarga y la mayoría teniendo sobrecarga intensa. Pero tenemos que tener en cuenta, siempre lo digo cuando hablo de la escala sobrecarga de Sarit, que la escala en el fondo mide solamente un constructo que en el fondo tiene que ver con el estrés que se asocia a la labor de cuidar, pero no es una escala que mida la situación integral que están viviendo las personas cuidadoras, ¿ya? Es solo un indicador. Por lo tanto, es súper importante, y esto también lo he dicho, ¿no es cierto?, en la mesa del, no me acuerdo si es Consejo Consultivo, ya no me acuerdo bien, pero del Sistema Nacional Integral de Cuidado, porque es la medida que se usa como estándar y realmente es una medida que sirve, pero no puede ser considerada el único indicador de, el bienestar o malestar de la persona cuidadora, ¿ya? Hay que tomarla como un solo indicador que tiene que estar unido a el resto de evaluación integral, ¿ya? Y cuando hablamos de sintomatología depresiva, ¿no es cierto? Encontramos que un 50% de las personas cuidadoras de estas personas mayores tiene algún grado de sintomatología depresiva, alcanzando un 6% sintomatología depresiva severa, ya que se parece mucho a lo que es la población general, no la población de cuidadoras. Entonces, ojo que la sintomatología depresiva, si bien no es severa, hay que de todas maneras indagarla y realizar, ¿no es cierto?, las intervenciones adecuadas para que vaya disminuyendo y no se convierta en un cuadro de depresión. Dale. Respecto de la capacitación en interés por capacitarse, un 47,5% nos dice que que no se han capacitado y que sí tienen interés en hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, un 91,8 no se ha capacitado y de ese 91,8, un 47,5 sí tiene interés en recibir algún tipo de capacitación para ejercer la labor de cuidado. Entonces, esto es un factor importante a considerar en términos del Estado, ¿no es cierto?, de lo que se puede hacer dentro del Sistema Nacional Integral, que en el fondo es entregar algunas herramientas, ¿no es cierto?, para que ese 47,5% que sí está interesado en recibir estas capacitaciones lo haga, ¿ya? Y que tenga esos recursos. Yo sé que existen, no es que no se haya hecho nada, no estamos así como pensando en que no se ha hecho hasta ahora nada. Hay, ¿no es cierto?, intervenciones, existe también una capacitación que tiene Senama, se han hecho capacitaciones, pero en el fondo la cobertura debiera aumentar, debiera ser mucho más masivo, debiera ser un recurso también al que puedan acceder de manera remota, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que generar una capacitación que en el fondo llegue más a las personas que cuidan. Y además informarlas de aquello, porque si tú estás 24/7 cuidando, es poco la oportunidad que tienes muchas veces de enterarte acerca de las posibilidades que hay de capacitación. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo en paralelo. Dale, Ro.
bueno, lo que dijimos en un comienzo, siempre cuando presentamos nos gusta o creemos necesario, y nos gusta también las dos, aclarar que el cuidado tiene aspectos positivos y negativos, ¿ya? Que en el fondo debemos centrarnos en este caso, nos vamos a centrar en la intervención para disminuir algunos aspectos que son de carácter negativo, pero que para también mejorar el bienestar de la persona cuidadora hay que centrarse en aumentar, fomentar, favorecer estos aspectos positivos. Y que no significa romantizarlo, como decía en un principio, el cuidado, sino que enfocar y mirar, ¿no es cierto?, qué aspectos positivos puede tener la propia experiencia de cuidado, ¿ya? Y eso en general se logra cuando hay un acompañamiento, ¿ya? Es muy difícil que la persona cuidadora, o no es tan difícil, pero es un poco más difícil que la persona cuidadora que está en el día a día 24/7 pueda en el fondo centrarse en considerar algo que haya aprendido, ¿no es cierto?, durante el cuidado, etcétera. Entonces, hay preguntas también que nosotros hicimos, no están acá, que también llevaron a la persona a centrarse en ese tipo de aspectos de la experiencia de cuidar, ¿ya? Que lo vamos a ver en otra oportunidad, pero está. Dale, Rafa. Bueno, definiendo sobrecarga, porque la medimos, etcétera, con el SARI, ¿qué es la sobrecarga? ¿Ya? En la sobrecarga se refiere al impacto negativo que tiene el cuidado, ¿ya? En las áreas mental, física, social y económica de la vida de la persona que está cuidando. Se dan, ¿no es cierto?, la sobrecarga se da en un contexto en que las demandas de cuidado pueden sobrepasar los recursos que tiene la persona cuidadora para sobrellevar, ¿no es cierto?, la situación de cuidado, como por ejemplo la capacidad de enfrentar dicha situación, el apoyo social con el que cuenta y que a su vez, ¿no es cierto?, esta situación de verse sobrepasado genera altos niveles de estrés psicológico. Dale. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que uno ve, ¿no es cierto?, cuando conversa con personas cuidadoras, cuando estás en la consulta? Frases como esta, ¿no es cierto? Estoy solo, nadie me ayuda, ¿ya? En el cuidado, ¿ya? Tengo problemas para llegar a fin de mes, problemas económicos, habilidades o conocimientos de cuidado que son insuficientes, o sea, estoy cuidando a alguien, pero efectivamente no sé cómo poner la sonda, no sé si tengo que darlo vuelta, no sé cómo evitar las escaras, etcétera. ¿Ya? Y eso en las personas que tienen dependencia severa, pero también no sé cómo enfrentar que mi mamá se levanta toda la noche y no me deja dormir, no sé qué hacer cuando se pone a lo mejor más agitada de lo normal, etcétera. Problemas para dormir, que tienen que ver con problemas más de carácter ansioso, ¿no es cierto? El insomnio, no descansar lo suficiente, la ausencia de descanso y de autocuidado, que tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Estar en esta labor intensamente todos los días genera que haya poco tiempo, ¿no es cierto?, para realizar labores o tareas, actividades de autocuidado, dificultad para desconectarse y sentir culpa por realizar actividades de ocio. Eh, Nosotros cuando hacemos un taller que tenemos, un programa que tenemos o taller que ya está hecho en el fondo para personas cuidadoras de personas con demencia, vemos mucho de esto y que en el fondo cuando las personas cuidadoras logran resignificar las labores que hacen como autocuidado, como por ejemplo si miro en el celular una serie de media hora y eso yo me lo digo a mí misma como esto es autocuidado, yo necesito hacer esto en el día, la culpa disminuye, ¿ya? Entonces, pero eso es un trabajo que en el fondo hay que ir realizando, ¿ya? Sentirse sobrepasado, estresado con ansiedad es parte de lo que también podemos ver en los motivos de consulta. Experiencias asociadas al cuidado son vividas como duelo, ¿ya? Sobre todo cuando se va viviendo la pérdida de algún familiar mayor o cuando la persona tiene demencia, ¿no es cierto? Y ya no es la persona con las mismas
habilidades cognitivas que tenía previamente, ¿no es cierto? Entonces hay que ir haciendo como todo un proceso de adaptación, un proceso de duelo, de aceptar que mi mamá está ahí, pero no va a ser la misma que era antes, pero sigue siendo persona, sigue siendo mi mamá, ¿ya? Em, esas experiencias también requieren muchas veces de un acompañamiento respecto de profesional, me refiero. Y bueno, por supuesto que problemas físicos como el dolor lumbar, cervicalgia, cefalea, tendinitis, entre otros, ¿ya? Que muchas veces no se asocian a la labor de cuidar, o sea, la persona cuidadora no los asocia necesariamente al hecho de estar cuidando, pero que si se indaga más allá, efectivamente tienen que ver con eso. Es un concepto que se acuñó, ¿ya? Que tiene que ver con que cuando una persona está a cargo de los cuidados de un tercero, ¿no es cierto? Experimenta varios de estos síntomas o motivos de consulta que hemos conversado, y además con una sobrecarga que es intensa. Y cuando eso pasa, cuando se hace este conjunto de problemas, digámoslo así, se plantea que la persona cuidadora tiene el síndrome del cuidador, ya que se caracteriza por un deterioro, por un empeoramiento de la salud física y mental que se asocia a estresores crónicos. Pues la situación de cuidarse se transforma, ¿no es cierto?, en un estresor que es permanente, ¿ya? Y como es permanente, ¿no es cierto?, en el fondo, si no hay una intervención de por medio, si no hay apoyos de por medio, se transforma, ¿cierto?, en un síndrome que efectivamente conlleva, ¿no es cierto?, el impacto negativo que implica y al que hay que intervenir a tiempo, ¿ya? Dale. Tiene que ver con lo que les contaba recién. Frente al síndrome del cuidador, la detección y el diagnóstico precoz es clave. Es por eso que en APS el personal de salud tiene que conocer esto, al menos como em, cosas básicas como son los factores de riesgo, los síntomas que se pueden presentar, porque la persona cuidadora no necesariamente llega por sí mismo a pedir ayuda, puede llegar porque la persona cuidada necesita ese apoyo, esa ayuda y indirectamente se encuentra dentro de la diada, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener ojo porque hay que captar a la persona, hay que en el fondo evaluar a la persona cuidadora, etcétera, ¿ya? Entonces, ojo con eso, con la detección y el diagnóstico precoz. También es importante en ese sentido reconocer a tiempo cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores. Nosotros ya hemos hablado del perfil, ¿no es cierto?, que son los factores de riesgo. Ay, ser mujer, ¿no es cierto?, ser cónyuge, el tener trabajo remunerado es un factor protector, ¿ya? A menor edad de la persona que se cuida es un mayor riesgo. Y ya vimos que las mujeres que cuidan la mayoría son hijas, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué se refiere que es un mayor riesgo a menor edad de la persona que cuida? Porque en el fondo estás teniendo más roles a menor edad. Pero ojo que mientras más edad de la persona que cuida también es un factor de riesgo porque tú estás pasando a la edad de persona mayor uno misma, digamos, la persona cuidadora. Entonces, también hay que tener ojo con eso, ¿ya? Cada etapa de la vida o etapa del ciclo vital en que se encuentra una persona cuidadora tiene distintos alcances, ¿no es cierto?, el estar cuidando, ¿ya? Entonces hay que indagar en esos alcances. Mayor cantidad de hijos, ¿no es cierto?, menor cantidad de hermanos o familia disponible a la cual acudir, también podría ser importante. En caso de demencia, a mayor gravedad de los síntomas neuropsiquiátricos, es mayor el riesgo para la persona que cuida. Los síntomas neuropsiquiátricos son estos como vagabundear, ¿no es cierto? Repetir. Vagabundear se refiere a estar como en la casa, como caminando para allá y para acá sin ningún sentido, estar agitado, agresividad, ¿no es cierto? O
el hecho del deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Los síntomas neuropsiquiátricos que tienen que ver con el ánimo, ¿ya? Que tienen que ver con estar más deprimido, con la persona con demencia, qué sé yo. Todos esos síntomas hacen que la persona cuidadora también esté en más riesgo de enfermar. Y respecto de factores protectores, lo contrario de lo que decíamos recién, contar con el apoyo formal e informal. Formal, que quiere decir de instituciones, etcétera, del sistema de salud, sistema social, etcétera. Factores de apoyo informal, que tiene que ver con el apoyo de los cuidadores secundarios que existan en la familia, ¿ya? Ojalá, ojalá, y esto no suele suceder, pero ojalá siempre hubiera más de una persona cuidando, ¿ya? Más de algún familiar cuidando o más de alguna persona haciéndose responsable del cuidado de la persona mayor, ¿ya? Porque mientras más exista ese apoyo familiar, es más fácil llevar esa tarea y además es menos riesgo de desarrollar algún problema de salud. Y el empleo de estrategias de afrontamiento como la planificación y la aceptación. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la persona cuidadora logra aceptar, ¿no es cierto?, de que hay una situación compleja de la que hay que hacerse cargo y que en el fondo lo vamos a hacer de la mejor manera posible con todo lo que ello implica, ¿ya? Es mucho más fácil enfrentar esa situación que si yo estoy pensando que no, esto ya va a haber una mejoría, esto no va a ir en un proceso de deterioro, y en el fondo me doy miles de explicaciones y no acepto que la situación va a ser la real, digamos, soy poco realista. Si hago eso, no puedo enfrentar de manera adecuada esa situación, ¿ya? Y lo mismo en la planificación. Una vez que yo acepto, puedo planificar. Si no acepto una situación, ¿ya? Es difícil que yo pueda planificar cómo la voy a solucionar o no solucionar, cómo la voy a enfrentar. Por lo tanto, es súper importante lograr llegar a estas etapas de las estrategias de afrontamiento y no estar siempre eh, tratando de minimizar las situaciones, sino que tomarlas de una manera realista y planificar para enfrentarlas, ¿ya? Y eso muchas veces no sucede espontáneamente, muchas veces sí, pero en otras ocasiones no es que espontáneamente la persona cuidadora lo haga. Ya, por lo tanto, ahí también hay que estar, ojo, como profesionales de la salud. Hay que estar ahí atentos a eso. Dale, Rafa. Y ya salió un spoiler ahí, les dimos una pista. Sí, se me corren las diapositivas. Bueno, el spoiler es que vamos a pasar a hablar de evaluación integral, porque para poder acompañar a personas que cuidan, primero es importante conocer adecuadamente sus necesidades. Desde el enfoque de atención central a la persona se plantea básicamente eso, que todas las personas son distintas, tienen necesidades distintas, tienen valores distintos, creencias distintas, entonces necesitamos conocerlas bien para poder abordar su situación de la mejor manera. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a hacer una otra actividad de Mentimeter, funcionó muy bien la anterior, y les vamos a preguntar a ustedes qué aspectos son relevantes de ser evaluados para lograr una evaluación integral. Yo sé que muchos de ustedes están, o sea, ya tienen mucha experiencia. Uy, perdón, estoy buscando el modo presentación. Em, eh, Ahí uy, estoy viendo tu menti, estoy viendo tu menti. ¿se ve? Sí, se ¿Sí? ve. Ah, sí, ¿Sí? pero lo quiero poner en modo presentación y no sé por qué no encuentro el botón. ¿Cuál será ahí? Eh, ¿Es de ahí donde dice upgrade to present? ¿Ahí? no, ¿O no? Nada que ver. eso es pagado. Qué raro, Entonces ¿por qué no. Mm. me funcionó tan bien recién? Sí. Si quieren, Lo, mientras. sí. Ahí te aparece, ¿no? Ahí te aparece Eh, funcionando. a ver.
porque si ¿Dónde quieres, está? porque si quieres, por mientras podemos ver si hay alguna consulta en el chat, Eso te iba a decir, si hay alguna Ya. ¿cierto? pregunta. Por ahora consultan si, bueno, si la presentación va a ser enviada, me imagino que se puede, ustedes la pueden compartir y volver a Sí, compartirla. Súper. Esa es sí. una pregunta y bueno, si la audiencia tiene alguna consulta de lo que han presentado hasta el momento, la pueden hacer a través del chat y yo se las leo para que las puedan responder. Bueno, por ahora no hay... ¿En el Ahí estudio hay una. aplicaron algún cuestionario de calidad de vida? Paulina, ¿sabes qué? Para serte sincera, no me acuerdo, pero sí, yo creo que sí, porque calidad de vida es un factor súper importante. Es que, sí, que todos queríamos preguntar todo en el equipo, entonces tuvimos que ir como incluso disminuyendo las preguntas. Entonces, yo te diría en un 80% que yo creo que sí aplicamos un cuestionario de calidad de vida, entre muchas otras cosas que preguntamos. Pero no te lo puedo asegurar en un 100% porque la verdad es que no tengo en este minuto en mi cabeza el cuestionario completo, ¿ya? En todo caso, vamos a ir como publicando, ¿no es cierto?, distintos aspectos que vamos encontrando. El libro tiene algunos aspectos generales, el libro que les mostramos, y vamos a ir de a poco, ¿no es cierto?, también dando a conocer otros datos que tiene también la encuesta. Así es que si nos siguen, ¿no es cierto?, haciendo la propaganda en micario.cl, se van a ir enterando, o en nuestras redes sociales, se van a ir enterando de distintos resultados que vayamos obteniendo respecto de la encuesta. Pero yo diría en un 80% que sí medimos calidad de vida. Rafa, no sé si tú te acuerdas. Es que eran muchas A preguntas, mí me parece que entonces sí, 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 yo yo lo vi también creo entre que las sí. variables. ¿Cómo Sí, lo sí, sí. midieron? No me acuerdo exactamente. No sé si Sí, sí. ocuparon cuál instrumento, pero sí se midió. Sí, yo también creo que sí. Sí. Súper. Bueno, permítanme decir que creo que lo que pasa es que quizá hubo demasiados participantes y la versión gratuita no permite más, porque donde estaba el botón de presentar, ahora me sale un botón que es como paga para seguir usando. Así que bueno, ¿les parece si ocupamos el chat? El Me chat, encantaría el si, chat. aprovechando que el chat está súper activo, Sí, me encantaría si alguien pudiera, o algunas personas pudieran ir poniendo como qué aspectos les parece relevante indagar cuando evalúan por primera vez la situación de una persona que cuida o cuando hacen un seguimiento, cuando están monitoreando. redes de apoyo, dice Red una de apoyo, persona. por supuesto. Ujú. Sí. Nivel de Nivel de autonomía. autonomía. Autonomía, apoyo. Sí, Ujú. se está perfecto. Red de apoyo, motivaciones, recursos económicos, por supuesto. Aspectos cognitivos. Aspectos cognitivos como las creencias, me imagino. No necesariamente pueden ser las dos. Creencias y aspectos cognitivos de memoria, digamos, Ah, claro, claro. las dos. Uy, se me... Sí, a mí se me baja, Sí, todos están calidad un de vida, balazo. antecedentes de salud Son mental del hartos. cuidador, higiene del sueño, red de apoyo, actividades de ocio, tiempo libre. Mira, hay em, una muy buena y el desempeño a lo largo del ciclo vital, muy bueno. Calidad Claro, de si vida. tiene sus controles al día, si se ha hecho sus chequeos médicos, si adhiere a los tratamientos que quizás se tenga que hacer, qué actividades significativas realiza, qué autocuidados realiza. Ya, agradezco muchísimo que el chat está funcionando excelente. Hay una pregunta por Eh, ahí de Nancy que dice si se ha contemplado aplicar otro instrumento adicional al SAR y me imagino que lo estás preguntando en un contexto del Sistema Nacional Integral o de APS, no lo sé. Yo sé que en APS, los CEFAM todavía no hay como una guía, así como que en el fondo te diga usted tiene que aplicar ABCD, pero efectivamente en la red local de apoyo y cuidado, sí, se ocupa el SARI, básicamente, como para ver evolución del cuidador y estamos en el fondo abogando porque no sea solo el SARI, ¿ya? Pero no hay nada establecido con una guía todavía de que en el fondo sea una obligación utilizar más instrumentos en el caso de la persona cuidadora, estamos hablando de las personas cuidadoras. Pero efectivamente, siempre lo decimos en las presentaciones, que
al menos los profesionales de la salud, sea donde sea que estén ubicados, CEFAM, atención secundaria, donde sea, obviamente el SARIT es solo un indicador. Hay que aplicar, ¿no es cierto?, otros, o ya sea instrumentos o también entrevistas, por supuesto, de carácter más clínico, que te den luces de estos otros aspectos que Rafa va a hablar también ahora y que ustedes también han mencionado acá en el chat, de hecho. Sí, eso quiero decir, que la verdad es que abordaron en gran medida lo que vamos a plantear ahora, pero en el fondo esto es como una revisión de los distintos aspectos que hay que abordar y vista como en cierto orden y voy a ir en el fondo comentando estos distintos aspectos. Y se agradece si también van comentando ahí, me ayudan con el chat. Entonces, en primer lugar, aspectos que debemos evaluar son parte del contexto cultural y familiar de esa persona cuidadora. Como ya decía Claudia, es insostenible que una sola persona se encargue de todo el cuidado. No puede sostenerse en el tiempo eso. Entonces, lo que sería ideal y que en el fondo ojalá uno pudiera promover es que haya un cuidador principal, siempre hay un cuidador principal porque normalmente hay una persona que es la que más conoce a esa persona que recibe los cuidados, esa persona que sabe de los controles médicos, de los medicamentos, de la rutina del cuidado, etcétera. Pero es importante que haya cuidadores secundarios que sean parte de la familia, de la comunidad, que apoyen en el cuidado a esa persona, a ese cuidador principal. Em, para eso es importante conocer a esa familia y esa comunidad. Y para eso hay que conocer la historia previa de esa familia. Entonces es importante, por ejemplo, abordar cuál es la relación previa que existe entre esa persona que cuida y la persona que recibe los cuidados. Y en ese sentido, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en la nube de palabras se mencionó harto el amor. Y efectivamente, esa es una emoción que aparece mucho en el cuidado, pero que no podemos asumir que esté presente. También hay casos, y me tocó verlos, en mi caso, que lo que yo más tengo experiencia es en hacer visitas domiciliarias, hay casos donde la verdad es que la historia previa de esa relación tiene elementos bien complejos. E incluso me ha tocado personas cuidadoras que tienen una historia previa de violencia de parte de su papá, por ejemplo, y que hoy en día los cuida. Entonces, ahí hay que trabajar eso porque... Por un lado, si es que hay una relación previa positiva, ahí hay recursos, ahí hay algo en lo que nos podemos apoyar, pero también puede que haya elementos que necesitan ser trabajados. Y continuando, también no podemos asumir que el rol del cuidado fue asumido voluntariamente. A veces este rol se asigna de forma implícita y eso también es importante trabajarlo, trabajar la comunicación en la familia. Muchas veces en las familias se asume que alguien va a cuidar ya sea porque es mujer o porque tiene ciertas condiciones de vida, entonces eso también es importante trabajarlo y trabajar que esa persona cuente con apoyo dentro de la familia. Y también es importante evaluar la historia de por qué la persona que recibe los cuidados empezó a adquirir esta situación de dependencia. Si el cambio fue gradual, el desafío es la flexibilidad, porque ayer quizás ciertas estrategias funcionaron, pero esas estrategias no necesariamente van a seguir funcionando mañana porque, porque la situación está cambiando. Y por otra parte, si el cambio en cuanto a la necesidad de cuidado fue repentino, fue agudo, por ejemplo, si hubo un evento de una ACV o un accidente, una caída, una fractura, las clásicas fracturas de cadera, ahí el desafío es adaptarse y adaptarse rápidamente y promover la comunicación en la familia, que es algo que muchas veces si se hace desde un principio, ayuda mucho a prevenir que ese cuidado principal se queme, se enferme. Y por otra parte, dentro del contexto cultural, aquí en Chile sabemos que sigue siendo muy importante las creencias religiosas y la espiritualidad.
Y también es siempre interesante indagar en espiritualidad porque si bien muchas veces es un recurso, la gente se apoya mucho en su espiritualidad, también hay casos en los que desde la espiritualidad puede surgir mucha culpa, de tener que hacer bien las cosas, o también la sensación de castigo, como Dios me está castigando por X razones, entonces eso también es importante abordarlo. Y por último, también muy importante abordar experiencias previas que haya habido con las instituciones, con el sistema de salud, con profesionales de la salud y consultar si hubo intervenciones en el pasado, si es que funcionaron, si funcionaron bien, si funcionaron mal y por qué cree esa persona que fue así. Eso ahí también puede salir información muy valiosa. Y voy a tomar un traguito de agua. Otro aspecto muy importante es abordar el tema de la información. ¿Qué sabe la persona cuidadora con respecto a la situación de salud de la persona que se cuida? ¿Qué sabe sobre el pronóstico? ¿Cuánto tiempo esta situación podría alargarse? ¿Y cuál es la relación previa con ese diagnóstico que aparece? Sabemos que hay muchos diagnósticos que tienen una carga emocional tremenda, diagnósticos como demencia, como cáncer, que requieren mucha orientación y también no asumir que porque uno entregó una información una vez ya es suficiente, porque sabemos que hay momentos en que uno entrega informaciones, ya sea de cómo hacer un trámite o información de salud sobre el diagnóstico, etcétera, eh, que son situaciones de mucho estrés. Y obviamente el estrés afecta el estado cognitivo y afecta que las personas puedan retener la información. Entonces es importante eh, ir retomando la información, indagar qué es lo que se sabe para poder repasar si es necesario. Y en base a esa información y en que se tenga una información actualizada, adecuada, se puede trabajar sobre ciertas decisiones que se deban ir tomando y también indagar cómo se están preparando la familia para posibles avances o desarrollos de la enfermedad, por ejemplo. Por otra parte, muy importante trabajar tanto los estresores como los recursos con los que se cuenta. Por un lado, los estresores primarios, que son los estresores directamente relacionados con el tema del cuidado, pero también estresores secundarios que pueden provenir de otros aspectos de la vida de esta persona, porque sabemos que esta persona no es solo una persona que cuida, es una persona que probablemente se dedica a otras cosas, tiene otros proyectos, tiene quizá una relación de pareja o tiene hijos, entonces no podemos solo centrarnos en esa persona como cuidadora, sino también observarla de manera integral en sus otros roles que ejerce en su vida. Y como Claudia ya había adelantado, también preguntar por las estrategias de afrontamiento que esta persona ha implementado previamente para estos estresores o para cuando ha tenido problemas antes. Cuando uno trabaja desde las estrategias de afrontamiento, lo que hay detrás es una idea bien sencilla, que es que hay cosas en la vida que podemos controlar y hay cosas en la vida que no podemos controlar. Frente a aquello que sí podemos controlar, es importante movilizarnos, tomar decisiones, planificar o buscar ayuda. Y ahí nosotros, desde los equipos de salud, de los equipos sociosanitarios, podemos apoyar harto con la información, con evaluar cuáles son las opciones que están disponibles y apoyar esa toma de decisiones. Pero también hay situaciones que no se pueden cambiar. Hay pronósticos que, por ejemplo, no se pueden cambiar. Eh, entonces, frente a aquello, sí podemos trabajar estrategias cognitivas o emocionales. Trabajar con nuestras emociones, trabajar con cómo estamos reaccionando. Y ahí también es importante trabajar aquello porque pueden aparecer estrategias que son disfuncionales y por eso hay que abordar. Como aquí mismo dice, pueden aparecer creencias desadaptativas. Eh, con algunas personas cuidadoras toca ver, yo creo que muchos de ustedes lo han visto, que surge tanto la culpa como también puede surgir esta idea de que solo yo puedo cuidar bien
me necesita a mí la persona que recibe los cuidados y eso aísla socialmente. Entonces hay que trabajar este tipo de creencias como que tengo que hacerlo todo bien o creencias relacionadas con si tengo pensamientos como por ejemplo que ya no quiero cuidar, estoy siendo malo, estoy siendo desagradecida. Eso hay que evaluarlo, identificarlo. Y también, como Claudia había dicho, es importante indagar en aspectos positivos. Si la persona logra percibir aspectos positivos, recursos, fortalezas en la experiencia de cuidar, y la verdad es que ahí pueden surgir muchísimos. Hay personas que sienten una gran sensación de propósito en el hecho de cuidar, se sienten en control, se dan cuenta que lo que hacen tiene un impacto positivo en la vida de otra persona. Em, y todo eso, en el fondo, también es importante indagarlo porque enfocarnos solo en lo negativo, obviamente, es una sobresimplificación. Y en relación a las redes, es importante, por supuesto, evaluar con qué apoyo se cuenta. Ustedes mismos lo mencionaban en el chat. Y también muy importante, también evaluar qué apoyo se está recibiendo y cómo lo percibe la persona que cuida, porque a veces ahí hay una diferencia importante. Y también qué tipos de apoyo recibe y necesita, porque a veces quizá hay un apoyo instrumental de parte de la familia, pero quizá no hay un apoyo de tipo más emocional y esa persona se siente aislada, se siente sola. Y también muy importante que las redes no solo son familiares, sino también institucionales. Eh, Sabemos que también hay un recorrido por hacer para generar un sistema de cuidados más robusto en Chile. Eh, y sabemos que el apoyo institucional es relevante y es un factor protector. Entonces también es importante enlazar con los servicios que estén disponibles, conocer los servicios, informar sobre esos servicios y también conocer cómo esta persona navega el sistema. Hay personas que son muy busquillas, que tienen muchas capacidades para comunicarse con los equipos, por ejemplo, pero también a veces hay ciertas dificultades en eso y ahí nosotros podemos tener un rol muy importante en orientar a la persona. Y pasando ya a algo que yo creo que estamos todos de acuerdo que es muy relevante, hay que obviamente indagar en aspectos de salud mental que normalmente de hecho surgen espontáneamente. Hay que indagar si hay antecedentes previos de salud mental y si es que hay antecedentes previos, indagar en si esa persona recibió ayuda, si recibió la ayuda adecuada, si pudo adherir al tratamiento que se le haya indicado. Indagar la presencia actual de posibles síntomas depresivos, ansiosos, pensamientos suicidas o pensamientos de agresión hacia la persona que cuida y también volviendo al tema de lo positivo, también en términos de salud mental, abordar fortalezas. Y pasando a la salud física, que también es muy relevante, muy importante saber cómo está su salud física actual. Como Claudia mencionaba, muchas personas que cuidan son personas mayores y por tanto hay un factor de riesgo importante para que también tengan sus propias enfermedades crónicas y por tanto requieran sus propios tratamientos y hay que indagar si se hace sus chequeos médicos, si se está controlando adecuadamente su situación de salud. Indagar en temas como, por ejemplo, la automedicación, que es algo que no está particularmente presente en las personas cuidadoras, pero sí es tan prevalente que siempre es bueno indagarlo y es algo que me tocó ver harto en, cuando trabajé con personas cuidadoras y ahí es muy importante apoyarse en el resto del equipo, por ejemplo, conversar con el médico del equipo eh, y también evaluar hábitos, que también es algo que mencionaron en el chat, la higiene del sueño, cómo se maneja su dolor, el dolor es prevalente en personas cuidadoras. em, y esto, en el fondo, indagarlo desde el inicio y también monitorear. Continuando, otro aspecto que es muy relevante y que en el fondo también engloba los otros aspectos es el curso de vida.
hay que poner atención al timing en el fondo de este rol de cuidado, cómo se está presentando dentro del curso de vida de esta persona que cuida. Tomar en cuenta que las necesidades al principio de que empieza a surgir la situación de cuidado pueden diferir mucho de las necesidades cuando esa persona ya lleva 5 años cuidando. Entonces hay que indagar esa historia previa. Hay personas que además, yo lo vi mucho, me tocó encontrarme mucho con personas cuidadoras que si uno le preguntaba por su biografía previa, no solo cuidan ahora, sino que además cuidaron a otros integrantes de la familia antes. Y ahí tiende a haber un tema que requiere trabajarse. Em, sí, aquí están las preguntas. Y también hay que consultar, y esto es muy relevante, lo vi en el chat, en cómo el hecho de cuidar impacta en los proyectos de vida que venía construyendo esa persona en su vida. Ahí puede que aparezca un duelo o una sensación de pérdida, porque cuidar muchas veces genera aislamiento, muchas personas se ven obligadas a dejar de trabajar y ahí pierden cierta red de contacto, o ya no tienen tanto tiempo para dedicar a sus redes sociales o a otros proyectos que están desarrollando. Eh, y también, muy relevante, creo que ya lo mencioné un poquito antes, que hay que considerar a esta persona en todos sus roles, no solo como persona cuidadora. Y también que cuando ya, y esto lo vi mucho, cuando ya se lleva muchos años cuidando, eh, me tocó conocer a personas cuidadoras que eh, el rol de cuidar se terminaba convirtiendo en el rol más preponderante en su vida, y era el rol en el cual ya se encontraba casi toda su propositividad vital reunida. Entonces eso es peligroso, porque ¿qué pasa si es que, por ejemplo, esa persona mayor que se cuida se le institucionaliza o fallece? Ahí ese cambio probablemente va a ser muy difícil, muy duro, entonces hay que prestar atención a aquello. Y abordando todos estos aspectos que estamos comentando, también en el fondo abrir la oportunidad de tener un diálogo abierto, honesto con la persona, y preguntarle a esa persona cómo ella se siente en esta situación, cómo se percibe a sí misma, em, y cómo también plantear cómo uno ve a esa persona, porque a veces te dicen que están perfectos, pero tú también observas otras cosas, y honestamente, en el fondo ahí es importante dialogar al respecto, y qué es lo que esa persona prioriza, en el fondo, quién es esta persona y qué es valioso para esta persona. Entonces, muy importante hacer una evaluación integral para poder conocer adecuadamente a la persona, y de ahí en adelante poder tomar decisiones y acuerdos en conjunto. Y Si también, quieres, perdona, antes de la intervención podríamos ir respondiendo las cosas ya, del chat, veamos el chat. Sí. las preguntas o comentarios. Sí, sí. A ver, alguna dice, es normal, no, aquí estoy pensando, espiritualidad y afrontar. Acá dice que tengo un caso de una cuidadora que no confía en nadie más para que la cuide, que es su tío, ¿cierto? Las Mm. consultas. No son consultas, eh, son más bien comentarios es, atingentes claro, sí, a lo que tú estás diciendo, Rosa, que yo los iba leyendo mientras tú estabas hablando, y en ese caso en particular en que la cuidadora que no confía en nadie más para que cuide a su tío, eso no es poco común, ¿ya? Es súper común, de hecho, que las personas cuidadoras piensen que solo ellos pueden cuidar bien a su familiar o a la persona que está recibiendo cuidado. Y eso tiene que ver con, bueno, incide eso, por supuesto, en que no pidan ayuda, en que en el fondo se sobrecargan más, etcétera. Y lo que hay que hacer es un trabajo como bastante de hormiguita. Ya la persona no va a sentir que otra persona puede cuidar y lo va a hacer, digamos, de un día para otro, ¿ya? Hay que hacer como un trabajo bastante eh, dedicado, ¿no es cierto?, a la psicoeducación, en el fondo, evaluar
que esa creencia, porque eso es una creencia de que nadie más va a poder cuidar mejor, es una creencia que en el fondo, como decimos los psicólogos, una creencia irrealista, digamos, una creencia que en el fondo no se basa en evidencia, ¿ya? Es solo una sensación, una percepción, ¿ya? Que es válida, pero que no sirve para buscar ayuda, ¿ya? Entonces hay que hacer como todo un trabajo de educación en el cual evaluamos, ¿no es cierto? Eso está en parte del programa del Cuidar Cuidándose que está ahí también preparado por mi Karen, donde tú en el fondo vamos abordando ese tipo de creencias, vamos contrastándola con la realidad y vamos haciendo algunas estrategias para que las personas en el fondo puedan darse cuenta de que no es tan así. Que en el fondo la realidad, la evidencia te dice, los hechos te dicen que no es tan así, o sea, probablemente esa persona jamás ha dejado que otro lo cuide, entonces no tiene cómo saber que otra persona puede cuidar al tío de una manera razonable, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, se van haciendo esos trabajos también como intervención. Rafa, no sé si tú quieres tomar otro porque hay varios comentarios ahí. Es que quiero decir algo, los comentarios están realmente muy buenos porque mucha gente está poniendo como casos que en el fondo Mm. reflejan un poco lo que estábamos hablando recién, pero toda la gente está comentando para nosotros los panelistas, entonces la gente no puede ver los comentarios de los otros. Hay Entonces que les leerlos entonces. sugiero Sí. que donde dice to, pongan para everyone, para todos, para que así todos puedan ver los comentarios porque de verdad están muy buenos. Eh, no se puede cambiar, no, eso no se puede cambiar. Ya, pero los podemos ir leyendo. Bueno, Sí, Rafa, puedes en el ir fondo leyendo y nosotros vamos comentando. leyendo. Sí, Aquí sí. alguien, por ejemplo, pucha, bueno, se entiende. Alguien, por ejemplo, decía como que tenía un caso de una persona que es cuidadora, que es persona mayor y además cuida de una enfermedad complicada como cáncer, por ejemplo. Eh, que es importante la comunicación con el cuidador para ponerse en su situación y poder apoyarlo, o que también en alguna parte leí que a veces la persona que requiere los cuidados pareciera que solo quiere que la cuide cierta persona, que también es algo que a veces efectivamente sucede y hay que abordarlo. Mm. Es muy ventajoso si es que uno tiene acceso a poder hablar tanto con la persona que cuida como la persona que recibe los cuidados y a abordar. A veces la persona cuidadora tiene miedo de que el otro se sienta mal por algo y en realidad el otro se siente mal porque la persona que recibe los cuidados muchas veces, esa persona también se siente muy culpable porque no quiere depender de otros. En general todos queremos ser autónomos. Entonces también ahí se pueden negociar, hay que conversar y también sé que a veces abordar estos temas no es fácil, pero por eso es muy importante el diálogo y preguntar mucho desde un principio y abordar estos temas desde un principio porque cuando la persona te va contando, en el fondo uno mismo le refleja lo que te está diciendo. Entonces uno se basa en la evidencia que esa persona te está dando. No es como que el consejo solo viene de mí, como, oye, hay que buscar ayuda, sino que en el fondo reflejar desde lo que esa persona me está diciendo. Tú me estás planteando que te sientes así, que te sientes aislada, pareciera que has buscado apoyo de esta manera, pero como se da este patrón, eh, no has querido hacerlo no, pero podríamos buscar esta alternativa, no sé, es importante por eso la evaluación. Y si les parece, me gustaría seguir. Y en el fondo queríamos poner esta clasificación de intervenciones basada en evidencia porque igual es útil como para ordenar las cosas. Esta es una clasificación que proviene de una guía clínica de NICE, que es un instituto inglés que hace revisiones de la evidencia que son muy buenas. Esta es una clasificación que primero surgió para intervenciones solo centradas en cuidados de personas con demencias, pero la verdad es que ellos mismos han ido señalando que esta clasificación sirve para los cuidados en todo su espectro. Y esta clasificación tiene 6 grupos, por así decirlo, de tipos de intervención. Primero que nada, la psicoeducación. La psicoeducación, la evidencia señala que es el mínimo. Todas las personas cuidadoras debiesen recibir como mínimo esta intervención.
Y la psicoeducación es una entrega de información que se adapta a las necesidades de la persona que cuida y por tanto cambia dependiendo de la situación, pero siempre tiene esta característica de que es una entrega de información con una aplicación práctica, de acuerdo a lo que el otro necesita, abordando la parte emocional, porque eso es muy importante, y también validando y normalizando las inquietudes del otro. Por otra parte, otro tipo de intervenciones, que es el grupo 2, son las de apoyo social, que estas reúnen principalmente los grupos de apoyo de personas que son cuidadoras, que se ha visto que hay cierta evidencia que indica que hay un beneficio, pero siempre llamando la atención sobre el hecho de que tiene que haber un profesional o alguien formado para moderar estos grupos, porque en estos grupos probablemente van a surgir temáticas que son difíciles, entonces es importante que haya alguien capacitado para poder abordar adecuadamente y contener lo que vaya pasando en estos entornos. Y en el tercer grupo están las famosas intervenciones de respiro, ya sea a través de visitas domiciliarias o de centros de día, que también tiene cierta evidencia de que beneficia a la persona que cuida su salud. Pero aquí también hay un pero, y el pero es que a algunas personas podría como generarle más estrés el respiro en la medida en que al quedar como sin algo que la distraiga, se desborde, ¿ya? Entonces, muy importante que junto con toda la logística de poder darle un respiro a una persona que requiere recursos, requiere organización, también se trabaje qué va a pasar en ese respiro, qué va a pasar en ese tiempo libre, y es importante trabajar que lo que suceda sea alguna actividad significativa para esa persona, que lo signifique desde la validación del autocuidado. Así que la intervención del respiro ojalá no por sí sola, sino que también con psicoeducación. Siempre psicoeducación muy importante. Y pasando al cuarto grupo, voy a tomar un traguito de agua. Sí, quería ¿Hay comentar ahora algunas que está. intervenciones? Sí, disculpa que te Sí. interrumpa. Acá comentan algo súper importante que, bueno, Claudia le respondió, ¿cierto? Lo de las capacitaciones. Así que qué bueno saber que se pueden contactar con mi área para poder coordinar eso. Eso más quería comentar. Vale. Ah, es que no he visto nada del chat, así que no caché, pero Sí, dale Rafa nomás, yo respondo lo que puedo. ya, Tú sigue. perfecto, perfecto. Entonces, habíamos visto el tercer grupo de los tipos de intervenciones, y pasando al cuarto grupo, están las intervenciones multicomponentes, que en el fondo van en la línea de lo que vengo repitiendo harto, que es que eh, cada persona es distinta y por tanto requiere distintos tipos de intervenciones y grados de intervenciones. Entonces, las intervenciones multicomponentes en el fondo son mezclas de intervenciones, y con manejo de casos es que hay un tercero que está gestionando estas intervenciones de acuerdo a lo que se necesite y a lo largo del tiempo, monitoreando en el fondo y tomando medidas en la medida que sea necesario. Por otra parte, ya hay un grupo que son las misceláneas, que en el fondo son intervenciones que tienen evidencia a favor, pero que son difíciles de clasificar. Por ejemplo, ha habido un aumento muy importante en los últimos años de evidencia en favor de las intervenciones basadas en mindfulness, o, no sé, por ejemplo, intervenciones basadas en yoga y ese tipo de cosas, eh, que pueden tener un impacto positivo, pero de nuevo es muy importante conocer qué es lo que piensa esa persona cuidadora, porque a mí me ha tocado encontrarme con personas cuidadoras que se benefician muchísimo de, por ejemplo, poder ir a un taller o ir a hacer actividades de relajación, mindfulness, cosas así, pero también hay gente que me dice como, ¿para qué me mandan esas cosas si yo necesito esto otro? Entonces, también es importante que no se le aplique en el fondo lo mismo a todo el mundo. Y ya por último, el último grupo de intervenciones corresponden a las psicoterapéuticas, a hacer una psicoterapia. Y importante que en el fondo esta intervención es necesaria cuando
vemos que esta persona presenta un grado significativo de sintomatología, hay una sospecha de un trastorno de salud mental, porque la psicoterapia es principalmente, probablemente siempre es beneficiosa, pero la evidencia señala que se nota mayor impacto cuando en el fondo esa persona ha mostrado que lo necesita. No sé si se entiende. Y considerando que son múltiples las formas de intervenir, eh, lo que creemos muy importante y que cualquier profesional de la salud puede hacer, y que probablemente ya muchos de ustedes hacen, pero que es bueno repasar y como organizar, es la psicoeducación, y por eso vamos a hablar de algunos elementos de psicoeducación. ¿Ya? Como estoy pasando un nuevo tema, no sé si hay algo más que quieran comentar del chat, porque veo que aparecen hartos. Sí, lo que pasa es que la gente nos está preguntando por el cuidar cuidándose, por si hacemos capacitaciones a profesionales. Entonces, como que yo prefiero que nos escriban al hola@micare, que de hecho la misma Rafa ahí recibe esas solicitudes y depende de cada solicitud, le vamos en el fondo respondiendo. ¿Ya? Eso. Ah, y alguien quiere un Ah, break, ya. pero no está contemplado un break. Sí, no, mucha Tenemos disculpa, que seguir. sí, pero Pero con de todas Bluetooth, formas esto queda ¿Cierto? grabado, ¿no? Sí, esto queda grabado. Sí. Sí, Ah, ya, sí. perfecto, perfecto. Así que vamos a compartir el Bueno, video. entonces vamos a hablar de algunos elementos relevantes de psicoeducación, y bueno, Claudia probablemente, o sea, obviamente puede ir comentando y ustedes también en el chat. Un elemento que probablemente todos sabemos que es muy importante es el escuchar y empatizar. De hecho, incluso creo que lo mencionaron. Empatizar desde una actitud abierta de escucha, de no juzgar, de sintonizar con el otro, de validar al otro. Por eso también tan importante la primera parte, lo que Claudia venía mostrando, conocer todos estos fenómenos que suelen ocurrir para también normalizar. También muchas veces ayuda reflejarle a la persona cuidadora que eso que está pasando es común, de hecho. Porque también hay personas cuidadoras, a mí me ha tocado escucharlo, que te dicen como siento que me estoy volviendo loco, o siento como que esto no debería pasarme, que está mal que me pase. Y claro, no debería pasar en un sentido de que tenemos que prevenirlo, pero no es que haya algo incorrecto en esa persona. Eh, pero también destacar que la empatía tenemos que trabajar que no llegue a convertirse en identificación, porque sobre todo al principio de la carrera, cuando uno está partiendo, em, muchas personas cuidadoras están tan desbordadas que surge el fenómeno de esta como visión de túnel, como que ven las cosas de una sola manera que suele ser muy negativa, no ven salida de lo que está pasando. Entonces es importante que no caigamos en ese mismo mindset, porque en gran medida lo que esa persona necesita de nosotros es que podamos buscar otra perspectiva, otros puntos de vista, abrir esa mirada. Y por otra parte, también muy importante y muy en la línea de que las personas vienen con muchas necesidades, es importante mantener un criterio de realidad. A veces quisiéramos mover el cielo y la tierra por la persona, porque la vemos muy afectada, pero es importante ser honestos sobre cuáles son los límites de lo que podemos hacer, ser prácticos y, en el fondo, manejar las expectativas. Eh, Plantear, sinceramente, bueno, en esta situación eh, lo que vemos es esto, veamos qué debiésemos priorizar, y en base a esas prioridades armemos un plan. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora frente a esto en el corto plazo? Y ahí tomar acuerdos. Y en el fondo nunca prometer algo que uno no esté seguro si lo va a poder cumplir, o también asegurarse de que no queden expectativas que excedan lo que uno realmente puede hacer, porque ahí obviamente uno puede caer en la iatrogenia.
Por otra parte, otros elementos muy importantes son apoyar en identificar aprendizajes necesarios y cómo obtenerlos. Ahí puede pasar que una persona lleva tanto tiempo cuidando que, y probablemente haciéndolo bien, sí, en verdad muchas personas en verdad hacen un trabajo excepcional como personas cuidadoras, pero a veces ha pasado tanto tiempo que algunas situaciones van cambiando y se requieren ciertos ajustes o aprender cosas nuevas y eso a veces no se ve, entonces es importante que uno, teniendo una perspectiva fresca, por así decirlo, pueda apoyar en identificar esos posibles aprendizajes y nunca en el fondo forzarlos, porque también ahí puede surgir alguna clase de conflicto, es siempre importante ofrecerlos desde, mira, desde lo que me has hablado, creo que te podría servir que trabajemos esto. ¿Qué te parece? ¿Te parece si lo hacemos? ¿Te parece si te cuento un poco sobre esto? Y al dejarlo como a decisión del otro, se mejora mucho la adherencia, como que hay un interés mucho mayor en recibir esa información. Y eso aplica a todos los profesionales de la salud porque muchas veces es mucha la información que hay que entregar. Salud y social, porque también a veces hay que orientar sobre cómo hacer ciertos trámites y cosas así. Y por otra parte, sabiendo que cuidar a veces es frustrante, es importante que la persona, sobre todo el cuidador principal, sea capaz de tomar decisiones flexibles de ensayo y error en el proceso de aprender a cuidar, con especial atención en aceptar los errores. Se entiende que se van a cometer errores, nadie es perfecto. Y también es importante promover una mentalidad de experimentación. Como todas las situaciones son distintas, es difícil que una misma solución le sirva a todos, entonces es importante probar. Frente a esta situación que es difícil, probemos esta solución, veamos qué pasa y si no funciona, probamos otra. Y así, desde esa mentalidad se toleran mucho más los errores o que algo no funcione, porque en el fondo estamos probando, estamos experimentando. Y quizá algo que, de nuevo, algo que funcionó anteriormente, quizás ya no funciona y ahí tenemos que ir flexibilizando. Continuando, con otros aspectos muy importantes, creo que esto también ya lo hemos venido mencionando, la importancia de pedir ayuda, identificar realmente con quiénes se cuenta, a veces solo con preguntar y ordenar o con hacer un mapa de redes, por ejemplo, o cosas así, ya uno está interviniendo de forma bien significativa. Pero no solo es importante identificar con quiénes se cuenta, sino también cómo vamos a negociar las responsabilidades y los roles. Ahí al cuidador principal le toca desarrollar y entrenar mucho habilidades de comunicación y de negociación, y eso es algo que nosotros podemos visibilizar y trabajar con esa persona. Em, y bueno, también validar que las otras personas, por ejemplo, los cuidadores secundarios, también se pueden equivocar y necesitan también entrenarse. O sea, la persona que cuida principalmente muchas veces ya se lo sabe todo al revés y al derecho, pero los otros no. Entonces también hay que, en el fondo, tener paciencia y entender que los otros también necesitan entrenarse, por así decirlo. Y por otra parte, ya hemos hablado harto de la culpa y el autoenjuiciamiento, es algo que vemos harto y es algo que vemos harto en mujeres. Eh, y ahí, por lo menos a mí, lo que me funciona es eh, tratar de encapsular esos pensamientos de autoenjuiciamiento en algo así como una voz interna. Eh, en el fondo preguntarle a la otra persona como, me da la sensación de que eres bastante crítica contigo misma porque me has dicho esto y esto otro, y en ese sentido, a veces a la gente nos pasa que sentimos esa voz que nos dice que deberíamos ser mejores o que deberíamos sentirnos de esta otra manera, y una vez identificada esa voz, es bueno empezar a cuestionarla.
como, porque a veces está ahí presente, hablando, 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 a veces no solo hablando, gritando, y estamos tan centrados en otras cosas que ni siquiera la cuestionamos. Entonces, es importante empezar a contrarrestar esa voz con la evidencia, como, bueno, si la voz me dice que no estoy haciendo suficiente, pero en realidad estoy dedicando muchísimo tiempo a esto, me he preocupado de aprender cosas nuevas para hacerlo, estoy haciendo ABC cosas, ¿será que esa voz tiene razón? Así que eso es algo que también, en el fondo, se puede entrenar. O sea, también hay veces en que se lleva mucho tiempo lidiando con estos pensamientos y es difícil cuestionarlos y eliminarlos de la noche a la mañana, pero es algo que se puede trabajar con la otra persona. Y muy de la mano con eso, a partir de eso, validar la importancia del autocuidado y la salud de la persona que cuida, eh, validar que para cuidar bien, uno mismo primero tiene que estar bien y aprender a poner límites también. No es fácil, depende mucho de cada situación, cada realidad de cada cuidador, pero es importante también de repente trabajar el tema de la familia. O sea, de nuevo, es insostenible que una sola persona cuide. Claudia lo mencionaba, en las estadísticas veíamos que había un 30% de personas que decían que no tenían ninguna clase de ayuda. Entonces, con ese grupo, de repente trabajar límites es importante. Y también a veces cuando no hay apoyo familiar y realmente es muy poco, también obviamente es importante activar las redes institucionales o redes comunitarias. Em, y por último, también a veces no es fácil a veces parece sencillo, pero cuesta conectarse a veces con el propio placer, con el propio descanso. em, bueno, valga la redundancia, cuesta mucho desconectarse del cuidado. Muchas personas se quedan pensando, aunque no estén cuidando, se quedan pensando como, ¿lo estarán cuidando bien? ¿Le habrán dado el medicamento a la hora que corresponde? Entonces, eso también se puede trabajar. Autocuidarse es una habilidad. Y ahí en el fondo uno puede apoyar en planificar actividades que sean significativas, que sean tanto solo como también quizá con la persona que se cuida también. Y otro aspecto que a mí me parece muy relevante y que aprendí como conversando con personas que cuidan, es que muchas personas que cuidan se vuelven, probablemente por obligación de la situación, se vuelven muy buenas en abogar por el otro. Se vuelven muy buenas en ser busquillas, en averiguar cosas, en pedir cosas para ese otro. Entonces, a veces la invitación con esas personas es a valorar mucho esas habilidades, tomarlas como un recurso y proponer que se reenfoquen hacia sí mismas. Eh, ya vamos terminando, quedan muy poquitas ideas sobre aspectos a trabajar en psicoeducación, em, pero no queda de más decir que es importante trabajar el tema de los duelos. Van apareciendo duelos en el proceso de cuidar, por ejemplo, frente a un cuadro de demencia en el que la persona se va deteriorando, o también puede ser un duelo el tema de los cambios de roles en la vida, que por ejemplo mi mamá muchas veces, o sea, mi mamá toda la vida fue quien me cuidó a mí, pero ahora los roles cambiaron y yo soy quien tiene que cuidar a mi mamá. Y aunque parezca obvio, siempre sirve mucho recalcarle a las personas que el duelo no es una enfermedad, el duelo no es volverse loco, el duelo es una experiencia vital que todos los humanos viven, es natural y todos la viven de formas distintas y en periodos, en tiempos distintos, en ritmos distintos. Y bueno, también comentar que en la guía, la guía de salud mental en personas mayores, que de hecho se compartió el link, hay un capítulo completo sobre duelos, porque es un tema bastante relevante, así que recomendada la guía completa.
Por otra parte, ya habíamos mencionado la importancia de saber identificar los signos de cuando ya estamos pasando a una sospecha de un trastorno de salud mental, por ejemplo, y la importancia de derivar y la importancia de validar por qué estamos derivando, por qué es importante que esa persona tome esa derivación y vaya a recibir esa atención. Y ya esta es la última, siempre, siempre, siempre identificar y reforzar los recursos de la propia persona y al mismo tiempo enlazar con recursos externos. Y ahí vi en el chat que hay personas, una persona dijo que venía de Puyehue, o sea, hay personas de toda la región, entonces yo sé que las realidades locales cambian un montón y ahí obviamente es muy importante que los equipos estén actualizados y sepan qué redes y qué recursos hay en la zona, en la municipalidad, en las fundaciones que hay en la zona. Y a mí personalmente también en algunas ocasiones me sirvió siempre tener presente que existe el Fono Mayor, que existe Salud Responde, que existe el teléfono de contacto de Cernamed, que hay ciertos contactos de ciertas fundaciones, entonces eso es importante de tenerlo en cuenta. Creo que ahí ya llegamos a todo lo que queríamos hablar. Y la verdad es que teníamos un caso pensado para discutir, pero no sé si les parece primero ver si a lo mejor hay más comentarios o más, Sí, yo creo que o si veamos hay los consultas. comentarios, Rafa. Mm, A ver, Uy, hay hartos. Vamos sí, viendo. sí, acá dice que creo que deberían preparar a los cuidadores para el duelo. Me ha tocado que los familiares creen que la persona se va a recuperar. Como Sí, una, como una fantasía de que está mejorando, pero claro. mm, mm. ¿Qué instrumentos nos Ay, recomiendan para aplicar como sí. evaluación integral? ¿Quién No, yo no quiere? diría que hay un solo instrumento para eso. Yo creo que la evaluación integral son varios elementos, como lo comentaba Rafa, ¿no es cierto? El SARIT es uno de ellos. Tenemos instrumentos que son utilizados también en APS para depresión, el PHQ. Tenemos para ansiedad la escala hospitalaria de depresión y ansiedad. em, Tenemos para aspectos eh, variados, digamos, de salud, puede usar hasta el EMPAM, ¿no es cierto? Si el cuidador es una persona mayor. O sea, yo de hecho seguiría utilizando los que, sí, el de calidad de vida, puede ser ese, puede ser el de la WHO, digamos, de la OMS, también puede ser el Q5D, que también está validado en Chile. Entonces, yo creo que en el fondo no es que uno sea mejor que otro, sino que hay que utilizarlo dentro del contexto clínico, ¿ya? Que no tiene que ver con un contexto de medición, de población, etcétera. Y considerarlo dentro de esa evaluación que incluya estos elementos que mencionaba Rafa, ¿ya? Em, yo creo que es más importante eso, escuchar y hacer una evaluación que contemple esos elementos y al usar instrumentos que nos sirvan para complementar lo que la persona refiere. Yo creo que hay que tener como esa salvedad. No sé, Rafa, si tú quieres agregar algo. Sí, quizá es obvio lo que voy a decir, pero nunca jamás un instrumento reemplaza una Mm. evaluación profesional. Eh, los instrumentos son eso, son instrumentos, son herramientas, son un apoyo. Sirve de repente contar con una cuantificación de lo que está pasando, pero siempre es importante acompañar esos instrumentos de una evaluación profesional, de una evaluación de Ah, un diálogo con la persona. sí. Eh, Nancy dice que instrumentos que ayuden al seguimiento. Lo que pasa es que los instrumentos pueden ser más o menos sensibles, pero cuando se aplican de manera individual, yo creo que es lo que más te pueda servir, ¿ya? Lo que más te pueda servir a ti como profesional y ver, ¿no es cierto?, que efectivamente aborden distintos aspectos. Si el SARIT no es malo per se, el SARIT es un buen indicador, pero el SARIT no es solo lo que te puede señalar cómo está la persona cuidadora, ¿ya? Entonces yo creo que
más que nada tiene que ver cuando es un caso individual, no estoy hablando de poblacional, donde claramente requieres instrumentos validados, sensibles, etcétera. Estamos hablando de casos individuales. Yo creo que es lo que les haga más sentido como equipo, como profesional, para abordar estos aspectos. ¿Ya? Yo creo que no interesa tanto qué instrumento, cómo se utiliza ese instrumento en la evaluación y en el seguimiento. ¿Ya? O sea, yo creo que eso es lo importante. El Goldberg también es una opción para ver síntomas de salud mental. Sí, acá otra persona Exacto, sí. comenta, sí, otra persona comenta acá de que ella es cuidadora y le ha servido mucho la técnica del tapping y Tesla Healing Sí, 369. sí, No, yo no las conozco, pero aquí sí, como comentarios de otras sí. técnicas como para hacer frente a la situación. Y después, dependiendo de los indicadores, confirmar con algunos indicadores SAVIT. eh, Está comentando de estos instrumentos. Eh, Son más comentarios los que generan en el chat, Mm, más que sí. preguntas. Me da la sensación de que la presentación estuvo bastante clara y esa era la idea, que no fuese solamente una exposición de conceptos, ¿cierto? Y factores, sino que también tratar de ver una mirada más real, y eso fue la ventaja que tenemos de haber podido escuchar de primera fuente el estudio que hicieron, sus resultados y también su experiencia. Así que eso es el verdadero motivo de esas transferencias. No es solamente una clase pasiva, sino que las personas también puedan participar y responder. Yo quiero responderle a Alejandro, perdona, en particular a Magdalena, que también en una parte puso que ella no puede pensar en vacaciones, que ella ve que las personas que acuden al CEFAM muchas veces se van sin alguna solución. Ahí está Magdalena de la agrupación de cuidadoras del barrio Mata. Sí, Magdalena, tú tienes toda la razón, eh, eh, hace falta aún mucha más capacitación, ¿no es cierto? Mucho más educación, ¿no es cierto?, a los profesionales de salud, y que eso está contemplado en algunas estrategias que tiene el ministerio, ¿no es cierto? Pero nunca es suficiente, ¿ya? Nunca es suficiente. Ojalá de a poco, ¿no es cierto? Y ojalá el Sistema Nacional Integral también sirva, ¿no es cierto?, para que se contemple recursos para ir capacitando, ¿no es cierto?, a los profesionales. Y lo que tú planteas del autocuidado, ¿cierto? Que a qué hora tienes vacaciones, a qué hora descansas, yo creo que ahí hay que verlo los casos, digamos, se van viendo de manera individual. Lo que tú comentas en general nos pasa cuando hemos hecho intervenciones, que eh, muchas veces las personas nos llegan contando lo mismo que nos dices tú: a qué hora yo descanso, no tengo tiempo para vacaciones, no hago nada por mi autocuidado, etcétera. Pero cuando tú vas desenmarañando las cosas que se hacen, no sé, un ejemplo tonto que a lo mejor no es tonto el ejemplo, sino que a lo mejor es simple, pero que hay personas que nos dicen: no, miren, yo me desconecto un rato, me voy a ver el celular, me voy a ver un ratito, no sé, la tele, me voy a ver la telenovela, no sé, cualquier actividad que no necesariamente uno la significa como autocuidado, puede ser de autocuidado, ¿ya? Y cambia mucho la percepción de lo que tú haces por ti misma cuando efectivamente puedes mirar y desenmarañar un poco las actividades o intencionar algunas nuevas también. Entonces, que no tiene que ver con irse un mes de vacaciones, porque claramente muchas veces eso es irrealista, ¿ya? Pero sí, el autocuidado puede tener muchas aristas de actividades que uno no considera como autocuidado y que sí lo son. Bueno, ahí hay más, validar los espacios de autocuidado, sí, o sea, hace falta muchas estrategias integrales en el fondo para abordar este tema de las personas cuidadoras, y estrategias también multisectoriales, o sea, que un poco tienen que ver con la ley que apareció, ¿no es cierto?, de conciliación de la vida familiar con la vida laboral, ¿no es cierto? Esos son pasos que apuntan a que efectivamente haya un sistema de apoyo, y cuando digo sistema de apoyo no estoy pensando en ayudas técnicas en particular, sino que un sistema de apoyo que sea intersectorial, que en el fondo existan leyes que permitan tener o políticas públicas que permitan, ¿no es cierto?, que las personas que cuidan
puedan tener un impacto no tan negativo de la situación de cuidar, ¿no es cierto? Eso, no sé, Rafa, ahí si tú quieres decir, agregar algo. Yo agregaría que es delicado y depende mucho del caso a caso, pero incluso en algunos casos yo recuerdo que pude armar como una dupla con algún otro profesional del equipo de salud y, por ejemplo, hacer una reunión con la familia para tomar ciertos acuerdos para que la persona que cuida siempre pueda tener, por ejemplo, sus vacaciones, porque cuidar es un trabajo y es un trabajo intenso y ningún trabajo puede ser siempre, o sea, uno necesita sus descansos y las vacaciones, o sea, los trabajos formales tienen vacaciones y el trabajo informal también debiese, entonces... En ciertos casos uno puede también buscar por ahí, pero también es delicado y hay que conocer muy bien el caso primero. Y también Gina Brun, comentaba que cree que uno de los principales impactos negativos en la salud mental de las personas es por el contraste entre las expectativas y la realidad. Y eso es verdad, por eso es importante la comunicación y estar presente y poder conversar abiertamente con la persona. Y también muchas veces uno está de acuerdo con el otro. Las cosas están muy difíciles. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Y ahí dejar espacio también para las emociones negativas, porque a veces, sobre todo cuando uno está partiendo de la carrera y pisa el palito, se puede caer en la heterogénea de como la positividad tóxica y buscarle siempre el lado positivo y no necesariamente, a veces también hay que dar un espacio para que la persona pueda descargar todas esas emociones negativas que también son naturales y validarlas. Y eso ya de por sí puede ser una intervención muy buena, aunque para uno También sea muy aquí, difícil. sí, pero aquí Anaís también nos dice, claro, que el personal que trabaja, ¿no es cierto?, con personas mayores no solo requiere capacitación, sino que espacio de autocuidado, ciertamente. Ciertamente, las personas o todos los que trabajamos con personas mayores, ¿no es cierto? Y con sus familiares generamos, como dices tú, vínculos, generamos eh, relaciones, ¿no es cierto? Que efectivamente, por la naturaleza, digamos, de ser persona mayor, van falleciendo, qué sé yo. Entonces, finalmente también hay que tener esos espacios de cuidado para los profesionales o los equipos técnicos que trabajan, ¿no es cierto? Con personas mayores, con personas en situación de dependencia, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, lo que es el síndrome de quemarse, ¿no es cierto?, el burnout, que también es muy importante abordar, ¿ya? Así que sí, toda la razón con Anaís, o sea, es igualmente importante hacer la salvedad, digamos, hacer el espacio de intervención para ambos, para el que llega, ¿no es cierto?, como cuidador informal o con la persona mayor, ¿no es cierto?, con que necesita cuidado, como también para aquellos que en el fondo ofrecen la ayuda, digamos, las personas, los técnicos o el equipo de salud. Paulina también comenta que el YouTube del Claro. Senama, del Me Cuido, Te Cuido, es bien práctico y voy a revisarlo. Me parece interesante y qué bueno que cada vez tenemos más recursos a disposición, recursos gratuitos. Sí, y creo que no hay más preguntas, comentarios. Por, Estamos. por último, Gina Ujú. menciona la importancia de educar sobre esto desde edades tempranas. También estoy muy de acuerdo. El cuidado es un fenómeno humano presentado a lo largo de toda la vida y como sociedad necesitamos visibilizarlo harto y creo que es algo que está muy presente en el MICARE. Súper, pues. Estamos cerrando la sesión del día de hoy. Agradecemos nuevamente a Claudia Miranda, directora de MICARE, y a Rafaela, que es coordinadora del área de investigación del Centro del Núcleo de Investigación MICARE. Comentarles que esta transferencia es parte del capítulo de la guía de envejecimiento y salud mental, y parte de ese documento era realizar esta transferencia. Esta transferencia fue hecha de manera ad honorem, voluntaria y netamente con un fin de entregar el conocimiento que han logrado a través de la investigación, ponerlo a disposición de las personas. Así que
es algo bastante admirable eso y se agradece esa disposición a compartir. Así que muchas gracias por eso y estamos viéndonos en otras transferencias técnicas, seguir en contacto, ya que este tema necesitamos ponerlo cada vez más presente en nuestras transferencias, así que la estaremos contactando e invitando a mesas para que puedan ser parte de este trabajo. Así que muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Rafaela.